creo que tenemos que tener esa conciencia de que no es solamente una enfermedad con glucosa alta, ¿no? Es todo algo que impacta a todo tu entorno, a toda la sociedad, el lugar en donde trabajas, en donde estudias. Hola, yo soy Francisco Ramírez, mejor conocido como Pacolín Diabetex. Yo tengo 14 años viviendo con diabetes tipo 1. Yo estudié odontología y me especialicé en ortodoncia y me gusta dar mucho conferencias y abrir todo mi conocimiento y sobre todo todas mis experiencias personales con todos los pequeñines y me encanta leer. Hola, yo soy Karime, tengo 30 años y 14 años viviendo con diabetes tipo 1. Soy licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas. Además de tener un blog y un canal de YouTube sobre diabetes, también me dedico a trabajar en las organizaciones que trabajan con la diabetes, ayudándolos a traer a sus contenidos en español. Soy Sabrina Hernández, mejor conocida como Sabrina Mala. Tengo 32 años, 17 años viviendo con diabetes. Estudié mercadotecnia y me burlo de mi diabetes en TikTok. Hola, mi nombre es Melissa Aguirre, me llaman Isha, tengo 34 años, 23 años viviendo con diabetes, soy animadora digital, tengo un canal en YouTube, se llama Dulce Travesía, donde con animaciones explico un poquito el tema de diabetes y todo esto para niños que viven con esta misma condición. Me gusta mucho nadar y dibujar, es lo que más me apasiona. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Elsa Romo, también me conocen como Elcita Romo, me encuentran en redes sociales como Efecto 12. Vivo con diabetes tipo 1 desde hace más de 30 años, actualmente tengo 35 años y me dedico a hacer marketing digital para chefs y restaurantes y estoy rodeada de comida y pecados todo el tiempo. Nunca he tenido que detener una actividad sexual gracias a mis niveles de glucosa. Muy bien. A mí me da igual. Quizás. Yo nunca he sentido ansiedad por las citas médicas. 1, 2, 3. Yo soy como Chins. Yo siempre me da ansiedad. Yo nunca he deseado no tener diabetes tipo 1, aunque sea solo por un día. 1, 2, 3. ¿Me puedo quedar aquí? Para grabar. Y para siempre. Yo nunca he hecho una bonita amistad con otra persona que vive con diabetes tipo 1. 1, 2, 3. ¡Que viva la mitad! La mitad es amigo. Muy bien. Yo nunca he falsificado mis registros de glucosa. 1, 2, 3. Eso es injusta, es dolorosa. Sí. No teníamos otra forma. Que no había cómo. Es que no eras una niña normal. O sea, no, tranquila, Elsa. Somos raros. Yo llegaba y le apuntaba todo ahí en la sala de espera. Era como, Claro, a ver, 10 minutos 80, antes. sí, 71, Claro. ajá, sí, vamos. no fui la única. Mis compañeros de trabajo saben que vivo con diabetes tipo 1. 1, 2, 3. Pues no, a veces no tienen por qué saberlo. Trabajo con muchísimos chefs y con muchísimos restaurantes. Las personas que están en la cocina, muchas veces no tengo contacto con ellos, no tienen por qué saber. Yo difiero un poco. Yo equipo que llega y gente nueva que llega a mi trabajo, es, oye, tengo que platicarte algo, me llevo con diabetes, ahí vas a encontrar jugos, aquí esto. Si en algún momento estoy trabajando y te digo, tráeme un juguito, no preguntes por qué.
O sea, solo traes un juguito, lo destapas, me bajas el cubrebocas, lo pones en mi boca y después te retiras. Cuando alguien dice juguito, inmediatamente todos se ponen como en alerta. Entonces, aunque luego se burlan, justo ayer no pude desayunar, y entonces una de mis compañeras me decía, ay, desayuna algo porque al rato no quiero que me diga, me trae un juguito. Literal, ¿no? Y yo, ay, sí, perdón. Pero bueno, creo que es la forma en que yo comparto esa parte. Yo trabajo en el mundo de la diabetes y mucha gente que trabaja en el mundo de la diabetes también tiene diabetes. Yo no trabajo en una oficina y no me desplazo como tal, pero ciertas cosas básicas como un día voy a tener que ir al endocrinólogo y quizá ese día no voy a poder trabajar, y son ese tipo de cosas que pues también tienen que saber tus compañeros, porque pues ciertas veces al mes vas a estar yendo a hacerte laboratorios o a ir a consultas, o quizá vas a estar a la mitad de una junta aunque sea por Zoom, pero se te va a bajar la glucosa y vas a empezar a decir sin sentidos, y quizá necesites decirles, oye, tengo que hacer una pausa tantito, voy a tomarme un jugo, ahorita regreso, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante por esos detallitos. Quizá no es como el hecho de que tengan que saber absolutamente toda mi vida, pero creo que sí hay cosas que pueden hacer que cambie mi ritmo de trabajo o lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, también por si tienes algún tema de que, oye, ¿sabes qué? Llegué media hora tarde porque estuve media hora tratando de subirme la glucosa o media hora tratando de bajarme la glucosa, también eso ayuda, que ya lo sepan. Yo sí me salgo así a la Viva México. Traigo la bomba de insulina y traigo sensores que me alertan cuando mi glucosa va cambiando. Entonces, muchas veces en el trabajo es muy obvio que vivo con diabetes porque se ve la bomba y se acercan conmigo y creen que es un aparato de producción audiovisual. Y ya les explico que es una bomba de insulina y Tengo un balance económico entre mis insumos y mis gastos en general. Justo es algo que estaba yo pensando en la mañana. Y lo pienso muchas veces, ¿no? Que muchas veces si no tuviera diabetes, habría ese dinero que te tuviera, lo podría invertir en otras ciertas cosas, ¿no? Porque realmente la diabetes es muy cara, y sobre todo cuando quieres utilizar tecnologías, ¿no? Son muy caras las tecnologías para la diabetes. Pero es muy complicado. Por ejemplo, cosas como, oye, estoy usando más insulina, pues tengo que comprar más, ¿no? Y quizás eso es como un desbalance. Y creo que obviamente también tiene que ver tu estilo de vida, si tienes hijos o no. Yo, por ejemplo, tengo un hijo y a veces pues hay meses en donde es como, pues hay que elegir lo que le tengo que comprar al niño a lo que tengo que gastar en mi diabetes, ¿no? A veces tengo que saltarme citas médicas con el endocrinólogo o lo que sea, porque pues sí tienes que priorizar ciertas cosas, ¿no? Entonces sí siento que es muy difícil encontrar el balance, quizá algún día lo encuentre, yo les aviso, si lo encuentro. Eso, y que cada vez está más caro todo. También. O sea, vas un mes y ya tienes todo súper, sí, me gasto tanto, y vas el siguiente mes y ¿cómo? Ya cuesta 300 pesos más esto ya subió 200, y entonces de 200 en 200, pues ya te echaste 1,500 pesos que no tienes contemplados. O sea, al final sí es bastante complicado, además pues la enfermedad propia trae un montón de cosas consigo, entonces que ahora ya empezó a fallarte tal cosa, necesitas una medicina extra especializada y no sé qué, y con el corazón y con los ojos, y la verdad es que sí es complejo, es muy complicado. Yo tengo 3 trabajos por eso, pero pues al final se trata de poder vivir con diabetes, ¿no? Nada más ahí medio sobrevivir. Bueno, yo siempre he dicho, doy gracias al universo. Yo tengo la fortuna de tener un seguro previo a la enfermedad, entonces los escucho y bueno, en mi caso la verdad es que yo pago el 10% de lo que consumo, entonces... De hecho, yo también tengo un seguro. El problema es que independiente a lo que tengo de la diabetes, ya tengo un problema en el riñón y tengo la retinopatía de los ojos, entonces eso ya no entra como parte de, entonces teóricamente es otra enfermedad. Sí. Entonces, aunque fue provocado por lo mismo, es una enfermedad diferente. Con la diabetes no tengo ningún problema y eso sí lo puedo controlar, pero de repente es como, ¿y qué crees? Es que el riñón otra vez, necesitas hacerte, para empezar, otros 20 estudios. Y ahora te vas a tomar esta pastillita, que cuesta el triple de lo que costaba la que te tomabas antes, porque ahora ya tienes un problema diferente. Sí. Digo, al final de cuentas yo tengo el apoyo del seguro y aparte tengo el apoyo de mis papás, entonces puedo estar como tranquila, pero si por mí fuera, yo no sé si todos los días me la puedo malabarear. Pues yo aprendí a trancazos. Empecé a trabajar desde los 17 años y a partir de esa edad empecé a comprar mi insulina y todos mis insumos de diabetes. De alguna manera, a muy temprana edad me di cuenta del gasto que implicaba.
desde aquella época yo decidí que quería estudiar algo que me ayudara a tener funciones ejecutivas, con las cuales no cuento, porque aparte de la diabetes tipo 1, también estoy un poco en el espectro autista. Pero afortunadamente, al ser yo tan inquieta, he encontrado la manera de buscar objetivos financieros mensuales. Entonces estos objetivos financieros mensuales me han llevado a grandes logros con mi diabetes y mi vida personal. Un gran logro con la diabetes es bomba de insulina y también con mis redes de apoyo, ¿no? Una de mis más grandes redes de apoyo son mis médicos y sin ellos yo creo que no podría yo decir esta afirmación que totalmente sí puedo encontrar un balance porque no lo he hecho sola. Muy buena pregunta, muy interesante, la verdad. La diabetes representa un reto en mi vida sexual. 1, 2, 3. Tiene que ver justo también mucho de la educación que tengas para ciertas actividades, ¿no? A fin de cuentas, las relaciones sexuales son actividad física, ¿no? Entonces, si sabes manejar tus niveles de glucosa en actividad física, vas a saber manejarlos en esa situación. Y creo que otra parte muy importante también es, pues, muchas veces la confianza en pareja, ¿no? De saber, oye, tengo que parar, pásame un pulparindo. Ahí hay gomita. Ahí. Que jugo están al lado de nosotros. Ajá, exacto. Compartimos Somos la tú, cama. yo y el jugo. El jugo en el buró no puede faltar. Exacto. Todos me están viendo. Ahí Una de las situaciones a vivir en el espectro autista es que muchos de nosotros tenemos algo que se llama hipersexualidad. Entonces, esto quiere decir que el tema de la sexualidad es muy importante para nosotros en una relación, ya que en mi caso yo llego a sentir hasta 5 veces más tristezas, emociones e incluso conexión con mi pareja. A veces sí me cuesta trabajo y a veces no. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante el contacto y disfrutar de mi cuerpo en el acto sexual, ¿no? Entonces, de repente traer como la bomba de insulina no me deja conectarme con mi pareja. O sea, estoy pensando en de, maldito cable, o sea, aquí ya, no me puedo quitar el pantalón, no me puedo encuerar, ¿no? Entonces ahí ya. Entonces luego esta cosa que está enredada y luego esto está atorado. O sea, si yo lo suelto, o sea, imagínense, no quieren saber el show que esto me ocasiona, me la puedo quitar. Pero de todas maneras queda aquí una cosa que a mí me molesta en mi cuerpo, al grado que me he llegado a quitar la cánula y mandar a la bomba de insulina por varios días al estar de vacaciones con alguna de mis parejas. Entonces, para mí sí es un tema que representa acciones ejecutivas. Decisiones ejecutivas. Yo siempre he dicho que soy como un camaleón, entonces me adapto a la situación en la que esté, ¿no? Entonces sí es como, pues, si me toca y estoy muy emocionado, pues me lo arranco, me da igual, ¿no? Tal vez esa parte, o sea, como que no, intento no estresarme como con esa parte. Yo en particular digo, pues ahí traigo un extra y punto. No, aparte yo soy muy hipoglucémica. yo también. Entonces, entonces cuando... Pues, o sea, también es que yo soy muy entregada, ¿no? Digamos así. O sea, de repente uno se le va el tiempo y pues también la glucosa del cuerpo y ya llega un momento en el que estás así de, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no siento nada? Y de repente sientes así como que sudas y sudas, pero ya no sabes si sudas por la hipoglucemia o sudas porque hace calor. Entonces, la hipoglucemia también de repente digo, ya cuando te paras por el juguito acaba la magia, entonces ya. Estoy educado en diabetes. 1, 2, 3. Yo llegué muy tarde a todo este mundo de la diabetes, a pesar de que ya llevo 17 años viviendo con diabetes, desde que tenía 15. Yo nunca conocí a una persona que viviera con diabetes hasta hace un año, que conocí a todos ustedes. Ahora ya sé muchas cosas que no sabía, pero mucho tiempo yo no supe, entonces todavía estoy en un punto en el que me falta aprender mucho. Entonces, Sí. estoy en el sí, pero apenas llegué al sí.
No, pero has hecho mucho en un año, Sí. la verdad. A mí me gusta mucho hablar de educación en diabetes. Soy una apasionada de esto. Y es que personalmente a mí la diabetes me acompañó desde que nací, porque mi mamá también vivía con diabetes. Pero yo, observando a mi mamá, me di cuenta que durante todos esos años ella no tenía idea absoluta sobre la educación en diabetes, tanto así que no sabía ni usar un glucómetro, ¿no? Ella, cuando falleció, tenía casi 40 años viviendo con diabetes. Cuando yo decidí tomar estas riendas de mi diabetes, me di cuenta que a partir de ese momento mi vida comenzó a ser mucho más sencilla. Tenía yo este objetivo de decir, quiero llegar a mis 60 años sin tener, igual y no complicaciones, pero sin tener tantas complicaciones. Y creo que en ese momento en el que la educación en diabetes llegó a mi vida, cambió todo, o sea, todo mi entorno y toda mi forma de ver la vida. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues yo me atreví a ponerme en el totalmente sí, pero creo que nunca va a haber un totalmente sí. Creo que siempre se sigue aprendiendo y siempre hay algo que cambia y siempre hay una complicación y siempre hay algo nuevo que tienes que estar aprendiendo y documentándote, ¿no? Hay muchos cursos, hay impartidos por la federación y por asociaciones y todos los tallercitos y todo lo que haya siempre van a ayudar a nutrir para poder aprender de nosotros, porque pues es una condición, siempre lo he dicho, es como mi esposa, hasta que la muerte nos separe. O sea, lamentablemente todavía no existe una cura, entonces pues será hasta que la muerte nos separe y mejor le hablo bonito porque si no me maltrata, o sea, me maltrata, se enoja y ponerla de buenas está bien difícil. Entonces, la neta es que mejor bien bonito por las buenas. Me costó muchos años de maltratos, pero llegamos a un punto en el que ya hicimos las paces, nos amamos más que nunca, ya me deja ser quien soy, pero fue así, aprendiendo a entenderla, ¿no? A conocerla, a domarla, a tranquilizarla y sobre todo cambió eso, creo. El día que dejé de verla como una enemiga y se convirtió en mi amiga, la abracé y dije, va, ¿no? No me vas a soltar, pues yo tampoco. Y pues sí, eso, muchos estudios, muchas cosas. Y justo lo que decía Cari es súper, tiene todo el sentido para mí. La educación en diabetes, creo que sin educación no hay forma de salir adelante. Y es importante que desde niños esta parte esté súper consciente. A mí me tocó una época en la que de verdad el doctor me dio un folleto que decía, tienes diabetes, no puedes comer pan, no puedes tomar coca y ahora necesitas insulina. Eso era todo lo que decía. Y yo dije, pues puedo vivir sin eso. Si desde niña me hubieran dado esa verdadera educación de saber cómo tratarla, cómo llevar todo esto, pues creo que las complicaciones que se me generaron pues no hubieran sido iguales, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está el detalle y que quizás nosotros como adultos con todas estas experiencias pues tendríamos que ser un poquito responsables y tratar de compartirlo con los niños, con los adolescentes, con toda la gente que viene atrás. Yo me dedico a la parte del ramo médico y conocimiento y mucha gente dice, pero pues sabes de diabetes, ¿no? O sea, pues te dedicas a esto, pero obviamente cuando me metí como educador en diabetes dije, no, a ver, espérame, a mí no me explicaron más que el 5% de lo que me estás explicando ahorita, ¿no? Entonces dije, no, había muchísimas cosas que no conocía. Entonces cada vez que voy al médico, no sé, siempre aprendes como ciertas cosas nuevas. Me pasó algo muy similar para mí, pero a mí fue por 9 años, viví sin amigos ni nada, yo estaba encerrado en mi mundo y era el único que vivía con diabetes, ¿no? Entonces, pero abrirme al mundo, empecé a conocer cosas nuevas, fue fenomenal, conocí muchísima gente, y entonces dije, órale, qué chévere, no soy el único al que le pasa esto, ¿no? O sea, y la verdad es que creo que la educación para mí ha sido la base. Hablando como persona, ya no como médico ni nada, sino como persona, ha sido la base de poder conocerme más y eso me ha ayudado un montón, un montón. ¿Qué te gustaría que otras personas entendieran sobre vivir con diabetes tipo 1 que a menudo la gente no entiende? Que no es poca cosa. La carga de vivir con diabetes es real, es muy fuerte y creo que es eso, o sea, no dar por sentado. Creo que hablamos mucho de diabetes porque hay mucha diabetes en todo el mundo, pero creo que tenemos que tener esa conciencia de que no es solamente una enfermedad con glucosa alta, ¿no? Es todo algo que impacta a todo tu entorno, a toda la sociedad, el lugar en donde trabajas, en donde estudias, todo. Entonces creo que es eso, ¿no? Darle la importancia que realmente tiene vivir con diabetes.
Eso de, ay, pero pues nada más es hacer, ay, bien fácil. Pero creo que lo que más me da así como, a veces me hace enojar es cuando es que comes muchos dulces. Es que tú te lo provocaste. Mira todos los ojos que traes en la bolsa y yo así de... Entonces digo, ellos no tienen que saberlo, no son médicos, lo entiendo, pero creo que muchas personas hablan desde la ignorancia, desde lo que conocen, desde lo que ven en la diabetes tipo 2 y no en la tipo 1. Entonces digo, hace tiempo fui a que me vacunaran al centro de salud y me dice la chica que me va a vacunar, me dice, no, pero pues ¿cuidas tu glucosa? Y le digo, sí, le digo, pero pues es que me tocó, ¿no? En mi familia hay enfermedades autoinmunes y me dice, pero la diabetes no es enfermedad autoinmune, tú te lo hiciste. Y yo, todavía no te vacunan, cállate. Entonces me cuesta mucho trabajo como tener que ir educando a toda la gente que no entiende esa parte de que nosotros no lo hicimos, de que nosotros no lo queríamos y de que no es como que, ay, sí, yo quiero, ¿no? A ver, échame otras 5 enfermedades. Puedo con esta y otras 5. Que sí podemos con esta y otras 5, pero tampoco es que las queramos, ¿no? Pero muchas personas no entienden esta parte en la que no es algo que nosotros queremos, es algo que nosotros cuidamos porque queremos estar bien, pero no es que nosotros lo hayamos provocado. Y a veces no necesitas conocer algo para no juzgarlo. La palabra que dijo Cari me asusta un poco, el tema de carga, ¿no? Dijo, es una carga muy fuerte. O sea, sí lo es, la verdad es que sí. Pero a mí me gusta pensarlo no como una carga, sino como una oportunidad todos los días. Y es lo que yo les digo, la única diferencia es que soy consciente de mi vida y tú no. Yo soy consciente de lo que como, de lo que hago, de que si tengo que hacer ejercicio, de que si sé que no me puedo desvelar. Y pues es la diferencia nada más. Yo soy consciente y tú no. Es la única diferencia. Y no por eso te estoy juzgando, ni me estoy metiendo contigo, ni te estoy fregando que no te fumes eso, o que no te tragues eso, o que comas mejor. Si hay gente que quiere aprender de ello, bien. Pero si no, pues tampoco. En el tema de la libertad deberíamos de poder vivir todos, ¿no? Así como yo no me meto con ellos, pues ellos tampoco, ¿no? Y al final ahí, según yo, estaría como la buena onda entre quienes vivimos con y quienes no viven con esta carga, ¿no? Yo tengo 2 respuestas. La primera es que me encantaría que la gente cercana a mí entendiera por qué viajo con tantas maletas, incluso dentro de la ciudad. Llevo un maletón lleno de comida, de jugos, de insulina, glucagón, 1000 cosas que de repente, pues en una bolsita que cualquier otra mujer de mi edad puede traer sin tema, y yo digo, ¿cómo le hacen, no? Y la otra, que es un poco más grande, es el acceso a la tecnología en diabetes. Me gustaría que las empresas farmacéuticas de tecnología entendieran la poca accesibilidad que hay en México a la tecnología en diabetes. Definitivamente lo primero que les diría es, ¿se puede vivir con diabetes? Se puede, totalmente, puedes hacer tu vida, puedes hacer y deshacer lo que quieras, ¿no? Y eso le diría a la gente, ¿no? Porque la gente es como de, te vas a morir pronto, ¿no? Entonces yo me río y digo, no, mira, llevo 14 años y por lo que veo voy para muchos más. Una cosa que sí de repente todavía, ay, como que de repente, digo, ya lo controlo, ¿no? Esa emoción, pero sí me genera como ganas de ahorcar un poco a la gente, es como cuando te dice, pero tú no puedes comer eso. Oye, pero tú no puedes aquello, oye, ¿y qué te sirvo? Y yo, pues lo que quieras. ¿Qué? Nada más dime qué es para contar mis carbohidratos, ¿no? No, pero, o te preparé esto especial para ti. No digo, bueno, gracias de corazón, ¿no? Cuando alguien me dice, te preparé esto, digo, gracias, si supieras que también esto tiene carbohidratos, pero está bien, muchas gracias. Esa parte sería como tal vez decir, no te estreses por qué voy a comer o no. O sea, tú no te preocupes, muchas gracias, ¿no? Puedo comer de todo. Decido qué comer y decido qué no, porque también hay veces que sí dices, pues vamos a darle un ratito, ¿no? Perfecto, Sí. pues ya acabamos.